Estamos bendecidos, amén, por el Señor. Y vamos a disponer a nuestro corazón, nuestra mente también para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 3. Hay una persona, apenas esta semana estaba viendo un supuesto apóstol que le gusta hablar mucho del dinero, de cash, ¿no? Y bueno, él decía que Jesús no fue pobre, que Jesús nunca enfermó. Y bueno, y me saltó porque era algo que yo venía pensando después de haber meditado los primeros capítulos de Mateo, y también en semanas anteriores habíamos visto una serie acerca de la vida de Jesús, de sus discípulos. Y bueno, me surgió esa pregunta, ¿no? Porque sabemos que Jesús tenía poder para sanar, amén, para quitar el dolor físico. Hizo muchos milagros. Entonces me surgía esa pregunta: ¿Jesús nunca habrá enfermado? ¿Jesús no sufrió el dolor? Y bueno, algunos podrían decir sí sufrió el dolor, porque en la cruz sufrió el dolor. Pero yo me refiero antes de estar en la cruz, en su vida de niño, de joven, de adolescente. ¿Habrá sufrido, habrá enfermado? Antes de su ministerio público, ¿sí? ¿Jesús habrá pasado necesidad y enfermedad? ¿O habrá usado su poder para no sufrir, para quitar todo el dolor, para quitar la enfermedad? A lo mejor de niño tenía hambre y decía, pues no voy a pedirle a mi mamá alimento, mejor uso mi poder y me quito el hambre. O cuando estaba jugando posiblemente con otros niños, ¿no? Porque Jesús creció como un niño y posiblemente estaba jugando ahí con alguien y se cayó, y entonces se raspó y dijo, voy a usar mi poder para sanar ese golpe. O recuerda que José era carpintero, ¿verdad? Y Jesús aprendió ese oficio de la carpintería seguramente. No sé cuántos han trabajado la carpintería. Nosotros trabajamos, mi papá fue carpintero. Los que conocen aquí, había un taller grande, ¿no? de carpintería. ¿Y cuántas veces nos habremos golpeado con el martillo, ¿no? El dedo, y se pone negro. ¿Jesús no habrá pasado por eso? ¿O usaría su poder para sanarse? Bueno, ¿qué dice Mateo 3? Versículo 16. Y voy a leer del versículo 16 hasta el capítulo 4 al versículo 2. Pero dice así la palabra del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oremos. Padre, en esta noche nos acercamos a ti, primeramente agradeciéndote porque tú nos permites escuchar tu voz. Somos tus discípulos y nos acercamos a ti y tú nos enseñas, tú nos hablas. Te agradecemos por ello. Y en esta noche queremos que hables a nuestras vidas, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas y no sea palabra de hombre. En esta hora, gracias te damos por esta palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de contestar a estas preguntas que hice al principio, vamos a ver primero quién es Jesús en Mateo y en los primeros capítulos. Usted ya ha estado meditando los primeros capítulos de Mateo, y Mateo ha hecho declaraciones importantes acerca de la naturaleza de Jesús, contestando quién es Jesús. Desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, recuerda la genealogía. ¿Hijo de quién?
de David, hijo de Abraham, descendiente de Abraham y de David. Y esto nos dice que en él se cumplió el pacto que Dios había hecho con Abraham y con David. El pacto con Abraham, ¿qué era? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y también en Génesis 22 le dice, en tu descendiente o tu descendiente será benditas todas las familias de la tierra. Y en 2 de Samuel 7, el pacto de Dios con David, que dice, uno de tus hijos, ¿qué va a hacer? Me va a construir un templo, es una casa, y él va a ser mi hijo y le voy a establecer un reino eterno. Entonces Jesús viene al cumplimiento de ese pacto que Dios hizo con Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra, pero también viene ahora como un rey, como el Señor, como el descendiente de David. Y ha venido haciendo declaraciones, capítulo 1, verso 18, en adelante, cuando habla a José, ¿qué le dice en el verso 21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿Jesús qué es? El Salvador. El Salvador. Después en el verso 23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está diciendo Mateo, Él es el Salvador, pero también ¿qué es? Dios mismo habitando entre nosotros. Después en el capítulo 2, verso 6, los escribas, los sacerdotes, recordando las escrituras, dicen en el verso 6, 2, verso 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, un gobernador. ¿Sí? Entonces, Mateo está presentando a Jesús como ¿qué? Como rey, como salvador, como el Señor, como el gobernante. ¿Sí? Bueno, y ya en el capítulo 3, aparte Juan también da unas características de lo que vendría a ser el Mesías. Y por eso también más adelante Juan como que duda y le manda a preguntar, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú al quien esperábamos? Porque recuerda la predicación de Juan, dice en el verso 10, ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol, ¿sí? Y el árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Está hablando que viene también como juez, ¿no? A juzgar. Y más adelante también dice, ya iba a limpiar su trigo, ¿no? El trigo y la basura la va a quemar, hablando de que debían dar frutos. Y en este caso le estaba hablando a los saduceos, a los fariseos, ¿sí? Les está diciendo, den frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Bueno, ¿qué más dice Juan el Bautista acerca de Jesús? En el versículo 11, capítulo 3, versículo 11, que Él es poderoso y que Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Que Él va a limpiar esa naturaleza pecaminosa con fuego, va a purificar nuestras vidas y nos va a dar su Espíritu. Pero en lo que acabamos de leer en el capítulo 3, verso 16, el mismo Espíritu Santo que dice desciende sobre Jesús. Y en el verso 17, ¿qué dice el Padre? O sea, el Padre mismo está declarando que Jesús es su Hijo. Hay una declaración del Padre, ¿sí? Lo declara como su Hijo. Entonces, hasta este momento, ¿quién ha dado testimonio acerca de Jesús? Los ángeles, los sabios de Oriente que dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Las escrituras que hablaron de él. Juan el Bautista ha dado testimonio de él. El Espíritu Santo al descender sobre Jesús.
pero también el Padre. Hasta este capítulo 3, todas estas declaraciones hemos visto acerca de Jesús. Ok. Entonces, vamos a ver que después de este bautismo Jesús es llevado al desierto, y antes de pasar eso vamos primero al bautismo en verso 13, de ahí del capítulo 3. Jesús dice que vino de Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por él. ¿Por quién? Por Juan, ¿sí? Por Juan el Bautista. Ahora, preguntamos, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? Porque ¿cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el bautismo de Juan era para arrepentimiento o de arrepentimiento. Entonces nos preguntamos, en ese sentido del bautismo de arrepentimiento, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Necesitaba arrepentirse Jesús de algo? De hecho, Juan mismo dice que no lo quería bautizar, ¿sí? En el verso 15. En el verso 14. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan se oponía y decía, no, yo no te puedo bautizar. Ahora, en versos anteriores, en el verso 7, cuando dice que venían los fariseos y saduceos, tampoco los quería bautizar. ¿Por qué? En diferente sentido. A los fariseos y los saduceos, dice, porque ustedes nada más vienen por el temor a un juicio, pero no cambian su forma de vida. ¿Sí? Nada más aparentan algo. Son religiosos, pero no cambian. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Sí? Generación de víboras. Y bueno, Juan les habla duro a los fariseos, ¿no? Entonces, Juan se opone a bautizarlos, porque no venían sinceramente. Pero ahora con Jesús también se opone, porque le dice, no, tú necesitas bautizarme. Tú eres mayor que yo. Lo está reconociendo como el Señor. Pero ¿qué le dice Jesús en el verso 15? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué entonces dice Jesús que se iba a bautizar? ¿Por qué? Porque necesitaba cumplir toda justicia. Toda justicia. ¿Qué es esto? En otra versión dice, porque es necesario que cumplamos todo lo que Dios manda. Jesús hombre, Jesucristo hombre, Él fue hombre. Creemos en que Él fue 100% hombre, así como también es 100% Dios. Él era judío. Él se circuncidó. A Él lo presentaron en el templo. Y en este caso Él se bautizó. Recordemos que la circuncisión, Pablo, ¿cómo lo menciona? Como quitar el cuerpo pecaminoso, ¿no? ¿Pero Jesús necesitaba eso? No. Pero Él como hombre tuvo que cumplirlo. Ahora bien, no solamente por eso, ¿sí? Aquí mismo Jesús está diciendo, porque es necesario que cumplamos lo que Dios manda o lo que Dios quiere. Le dice Jesús a Juan. Y en el capítulo 21, 25, cuando los fariseos vienen y le dicen, ¿con qué autoridad haces esta? ¿Recuerda ese pasaje? ¿Con qué autoridad haces esta? Dinos, ¿quién te dio esa autoridad? Jesús le dice, ustedes díganme, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o del cielo? Entonces mismo Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Que este bautismo había surgido del deseo de Juan? O sea, lo que hacía Juan de bautizar en agua. No, ¿de dónde venía? Del cielo, o sea, de Dios. Jesús entonces está diciendo, bueno, debemos cumplir la voluntad de Dios. Pero aparte, en Hebreos, y ahí se vaya Hebreos 2:17, Hebreos 2:17, nos dice la razón por qué Jesús hizo todas estas cosas, se circuncidó, fue presentado en el templo, fue bautizado, cumplió todo lo que debía hacer como un judío o como un hombre.
Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En todo debía ser igual, semejante a los hombres. Por eso hace rato le preguntaba, ¿habrá sufrido? ¿Habrá usado su poder para quitar el dolor? Entonces Jesús viene en semejanza de hombre. Y recordemos que Él es el representante de toda la humanidad, ahora como el segundo Adán. Así como en Adán todos mueren, ahora en Cristo todos son vivificados. Y Él venía como representante de la humanidad, de todos los hombres, de todos los seres humanos. Por lo tanto, en ese sentido Él debía cumplir todo lo que se requería, o todo lo que Dios requería, todo lo que Dios mandaba. Porque como representante de los hombres, Él debía cumplir. Y recordemos que ese nuevo pacto, ¿sí?, el pacto de gracia, no el nuevo pacto, el pacto de gracia se establece entre Dios Padre y Dios Hijo como representante de toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, dos cosas importantes que sucedieron aquí en el verso 16 y 17 que ya las mencioné, es que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. En Marcos dice que el cielo se abrió y entonces el Espíritu Santo descendió. Y Lucas dice más específicamente, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. O sea, era algo que se vio. Porque mismo Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan 1:32 dice, yo vi descender al Espíritu Santo y permaneció sobre Jesús. Todos los evangelios hablan de esta venida, o más bien de este Espíritu Santo que descendió sobre Jesús. Eso es algo bien importante. El Espíritu Santo, toda la obra que Jesús hizo fue a través del Espíritu Santo. Pero en este mismo capítulo, en el verso 17, la voz del cielo declarando a Jesús como su Hijo. Entonces, este evento del bautismo fue en cumplimiento de Isaías 42:1. Fíjese lo que dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Y fíjese lo que dice, yo le sostendré, es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es lo que dijo el Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 42 en este momento del bautismo. ¿Sí? También se estaba cumpliendo el Salmo 2, que habla de el rey, del Mesías rey, ¿no?, que vendría. En el versículo 7 del Salmo 2 dice, Salmo 2, verso 7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Seguramente este fue un momento glorioso, ¿verdad? Imagínense ese momento, Juan el Bautista, Jesús, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió y se escuchó desde el cielo una voz que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Qué más pruebas necesitaban? Pero, aquí viene el punto central del tema de hoy. Después de este momento glorioso, ¿qué dice el siguiente verso? Entonces Jesús fue, en el capítulo 4, verso 1 de Mateo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La victoria en la guerra espiritual. La victoria en la guerra espiritual. ¿Cómo podemos tener victoria en esa guerra espiritual? ¿Será sacando una espada y dando golpes al aire? ¿Será gritando más fuerte? ¿Será cantando 5 horas o brincando 5 horas? Incluso será orando 8 horas que está la victoria. Todas estas cosas
son expresiones y la oración en específico es un momento de comunión con Dios. Pero haciendo estas cosas ganamos la batalla espiritual, la guerra espiritual. Bautismo. Después del bautismo viene la tentación o viene el desierto. ¿Qué relación hay entonces entre este bautismo y la tentación? Recuerda, Fati compartió que Mateo hace un paralelo en su evangelio con el Antiguo Testamento, desde la creación, desde el Éxodo, ¿sí? Y aquí es muy evidente este paralelo que hace. ¿Por qué? ¿Sí? Aquí en el capítulo 4, verso 2 dice, después de haber ayunado, ¿cuántos días ayunó? 40 días, 40 noches. ¿En dónde estuvo? En el desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Esta parte de Dios no nos gusta. Si yo le dijera, Dios lo va a llevar al desierto para que lo tiente Satanás, ¿usted qué diría? No, Dios me debe llevar a pastos delicados, donde pasan corrientes de agua, para que Satanás no me toque, para que no me tiente Satanás. Pero aquí dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y con un propósito, para ser tentado. Bueno, vamos a ir viendo rápidamente. En este caso, las tentaciones que vamos a ir viendo del verso 3 en adelante, viene Satanás y comienza a tentar. Y era lógico, después de 40 días tuvo hambre. ¿Recuerda cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Ahora Jesús está 40 días en el desierto. Mateo hace esta comparación. Pero recuerda cuándo llegaron al desierto, después de cruzar el mar Rojo, que Pablo dice en Corintios que es símbolo de ¿qué? Del bautismo, ¿cierto? Símbolo del bautismo. Entonces, Mateo está haciendo esa comparación. Jesús pasa por el bautismo y después va al desierto 40 días. ¿Sí? Bueno, tiene que ver entonces todas estas tentaciones que viene a ponerle Satanás con su obra mesiánica. ¿Por qué? La misión que tiene Jesús. ¿Sí? Porque fíjese, fue ungido por el Espíritu Santo. Dios dijo, eres mi hijo amado. ¿Y qué le dice Satanás? Si eres hijo de Dios, si realmente en el verso 3, 4:3, si realmente eres hijo de Dios, algunos comentaristas dicen, no está dudando. Algunos dicen, por tanto que eres hijo de Dios, y de las dos maneras podemos entenderlo. Una que está poniendo en duda si es el hijo de Dios. Bueno, quería hacer que Jesús dudara. Satanás sabía que era el hijo de Dios. Jesús sabía que era el hijo de Dios, pero Satanás quería que Jesús dudara. O aunque fuera una afirmación, le está diciendo, si tú eres hijo de Dios, no deberías de pasar hambre. Le digo que es algo, está poniendo en duda su obra mesiánica, porque en los versos anteriores el Padre había dicho, este es mi hijo amado. Y ahora Satanás viene y le dice, ¿sí? ¿Tú eres el hijo de Dios? Unos versos anteriores el Padre le había dicho. Entonces, Satanás, ¿qué quería evitar? Que Jesús cumpliera su misión como Mesías. Y es lo que quería evitar. Y bueno, surgen algunas preguntas que no nos vamos a meter en ese sentido, acerca de si esta tentación fue real, no fue real, fue física, fue en su mente, porque en realidad la Biblia no nos da detalles de eso, pero sí nos dice que la tentación sí fue real. Que Satanás vino, ¿en qué manera? No lo dice, pero sí vino a
tratar de hacer caer a Jesús. Sí fue real. Si no, sería una actuación, ¿verdad? Jesús está actuando diciendo, tengo hambre, pero en realidad no tenía hambre. Jesús en realidad está diciendo, estoy muy débil físicamente, cuando en realidad estaba fuerte. No, la tentación fue real, ¿sí? Entonces, lo que sí es cierto es que Jesús tuvo que tomar una decisión entre cumplir la voluntad de Dios o satisfacer su necesidad. En cumplir el propósito de Dios o cumplir lo que Satanás le estaba diciendo. Pensemos primero, ¿sí?, en este punto. Satanás va a tentar. ¿A quién va a tentar? ¿A quién va a tentar Satanás? A todos. A todos. Si tentó a Jesús mismo, si tentó al Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros, no? ¿Estaremos exentos de que venga Satanás? No. A menos que digamos, bueno, yo soy perfecto y no puedo caer jamás. Entonces dirían, no, pues Satanás viene a perder el tiempo. No. Satanás es, ¿qué? Sutil. Y puede engañar aún al más fiel, o que se podría pensar más fiel. Cuando usted piensa en el rey David, ¿qué piensa del rey? Wow, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y no falló por descuidarse. Incluso Moisés, ¿sí?, no le falló a Dios. Y todos esos hombres que decimos, wow, qué hombres, ¿no le habrán fallado a Dios? Es muy sutil. Satanás va a llegar y aún aquel que diga, no. Por eso Pablo dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Primera tentación, versículo 4, versículo 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No sería lógico? ¿Usted qué hace? No sé si alguien ha ayunado 40 días. No creo. ¿Qué hace cuando ayuna un día, o 2 días, o 3 días? Israel, cuando viste la comida después de estar en el hospital bueno, a él sí le dieron de comer, ¿no? Pero cuando a veces los tienen sin comer una semana y ven la comida, ¿no? Es más, con una comida que nos pasemos ya. Era lógico, la necesidad física era lógica, pero Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Será que está diciendo, no, con que yo escuche la palabra de Dios, mi estómago está satisfecho? ¿Será eso? Vamos a Deuteronomio, de donde Jesús toma esta palabra, Deuteronomio 8, verso 3. Y bueno, puedo leer desde el verso 2, Deuteronomio 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Está hablando ahora del pueblo de Israel. ¿Se acuerda que le dije que está haciendo una comparación? Y aquí se ve más claro, ¿no? ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué lo llevó Dios al pueblo de Israel en el desierto? Para afligirlo, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Es claro el propósito de Dios? Y sigue diciendo, verso 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, pero ¿te dejó morir de hambre? No, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, vamos a reflexionar nuevamente. Podemos pensar, bueno, vamos a lo mismo, está diciendo que nos hace pasar hambre, pero
eso es para enseñarnos que no solo de lo físico va a vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. No, bueno, sí, pero ¿recuerda cuál era el mandato? En Éxodo 16, si puede ir ahí a Éxodo 16, verso 4 o verso 5. Cuando Dios les da el maná, en el verso 4 de Éxodo 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Recuerda este pasaje, ellos recogían el maná y podían recoger lo que comían en el día. Si comían mucho, recogían mucho, pero no debían dejar nada para el siguiente día, porque ¿qué pasaba? Se echaba a perder. Al otro día ya tenía gusanos. Pero entonces les decía: el día de reposo no van a recoger maná. Un día antes van a recoger el doble y no se les va a echar a perder. Entonces ahí en el verso 4 al final que dice: para que yo te pruebe si has de andar en mi ley o no. Si guardas mis mandamientos, recoges lo necesario, vas a vivir. Y si no, los voy a hacer perecer en el camino. Y hasta unos andaban ahí buscando en el día de reposo maná y no encontraron. Y dice Dios: ¿hasta cuándo me van a obedecer, pues? O sea, no está diciendo únicamente el que escuchemos la voz de Dios y eso nos satisface. No, está diciendo, si ellos cumplían esa ordenanza de Dios, ellos iban a vivir. Iban a tener el alimento físico también. Pero si no, también iban a perecer. ¿Jesús no confiaba en la provisión de Dios? Claro. ¿Nosotros no confiamos en la provisión de Dios? Claro. Pero algunos que dicen: no, es que no tengo tiempo de ir el domingo a la iglesia porque si no, no tengo que comer. Entonces, ¿en quién estás confiando? ¿En el trabajo, en lo material o en Dios? 6 días debemos trabajar. Y 6 días, alguien dirá, es para trabajar para nosotros. No, en realidad estamos trabajando para Dios los 6 días y los 7 días. ¿Sí? Son de Dios. Pero aquí entonces el detalle está en que Jesús dice: no porque yo le diga a estas piedras que se conviertan en pan, ya voy a saciar mi hambre. Yo debo obedecer a la voz de Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Pasó esta prueba del maná? ¿Qué dijeron? Ya estamos hastiados del maná. Ahora queremos carne. Ya no queremos maná. Queremos carne. Y se quejaban: este pan tan liviano. Espero que nadie se queje de la comida, ¿no? Este pan tan liviano que nos das. Estamos todos débiles, demacrados. Y no. Dice, en esos 40 años no les hizo falta nada. Su ropa no envejeció, su calzado, sus pies no se hincharon. El pueblo no pasó esta prueba. Jesús ahora, en esa comparación con el pueblo de Israel, está venciendo esa prueba. Y dijo: no, yo no voy a ceder ante estas tentaciones. Yo no le voy a decir a Dios: Dios, si soy tu hijo, dame de comer. Ok, vuelvo a repetir. Aceptar o usar el poder para satisfacer su propia necesidad. ¿Jesús lo hizo? No. ¿Él lo podía hacer? Claro. Alimentó a 5,000. ¿Él lo podía hacer? Sí. ¿Pero usó el poder de Dios para satisfacer su necesidad física? ¿Hacer algo de una forma ilegítima? No. La necesidad sí era una realidad. Sí tenía mucha hambre. ¿Y cuál es la sutileza de la tentación? Si vemos, no está pidiéndole que haga un pecado en sí, ¿verdad? O sea, adultera,
roba. No le está pidiendo que haga algo así. Está diciendo, pues ¿tienes hambre? Aliméntate. Pero sin embargo, sí era un pecado procurar usar a Dios para lograr sus fines. O sea, en ese caso, en esa necesidad, para satisfacer esa necesidad. Parecía que lo que Satanás estaba pidiendo sí era lógico, ¿cierto? Era lógico. Satisface tu necesidad. Pero si Jesús hacía lo que Satanás quería, hubiera acabado su necesidad, ya no tendría hambre, pero hubiera obedecido ¿a quién? A Satanás en lugar de a Dios. Y mucha gente tiene necesidad, voy a poner como ejemplo una enfermedad, y no importa de dónde venga la cura, con que yo sane. Si es brujo, hechicero, santero, un ídolo, un, no sé, chamán, no importa, con que yo sane. Procurar usar a Dios para nuestros fines. No, esa es la tentación en realidad, y ese era el pecado. La segunda tentación en el verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y fíjese, ahora Satanás usa la palabra de Dios, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Imagínense, si Jesús se tiraba abajo del templo y Dios iba a intervenir, iba a mandar a sus ángeles. La gente, seguramente había mucha gente ahí en el templo, la gente iba a poder ver. Imagínense, alguien aventarse y luego que vienen ángeles y no lo dejan caer, lo sostienen. ¡Wow! Todos hubieran creído en Jesús. Todos lo hubieran aceptado. Ese es lo que Satanás quería decirle a Jesús. Échate. Si eres el Hijo de Dios, hace rato le dijo, si eres Hijo de Dios, ¿por qué vas a padecer hambre? ¿Cuántas veces le ha dicho así Satanás a usted? Ahora que eres cristiano, tienes hambre. Ahora que eres cristiano, te enfermaste. Si eres Hijo de Dios, no deberías de pasar eso. Pero hay algo bien tremendo en esto. Vamos al Salmo 91, verso 11. Hay algo bien tremendo, porque ahorita vamos a ver, recuerden, tengan en su mente, el diablo le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero el Salmo 91, verso 11 y 12 dice así, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué omitió Satanás aquí? A ver, aquí en la pantalla, por favor, pon Mateo 4, verso 6. Mateo 4, verso 6. Y usted tenga ahí Salmo 91. Y vea qué frase omitió Satanás. Bueno, la siguiente frase. ¿Qué frase omitió Satanás? Que te guarden en todos tus caminos. No está aquí. O sea, ¿cuál era el camino de Jesús? Había un propósito y un plan específico y bien definido, ¿cierto? Jesús decidió y quiso caminar y cumplir ese plan de Dios. Dios le está diciendo, nunca te voy a abandonar. Nunca te voy a abandonar. Y Jesús sabía que debía caminar y cumplir ese plan. Pero Satanás le está diciendo, mira, échate abajo. Y así más fácil van a creer en ti. Y le dijo, la Biblia dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Pero no le dijo, para que te guarden en tu
en todos tus caminos. O sea, en el camino que Dios ya había establecido para él. Te van a guardar ahí. Y si vas a pasar por la cruz, va a mandar ángeles, pero vas a pasar por la cruz. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Dios nos guardará, mandará ángeles, ¿cierto? Y nos guardará para que no tropecemos, siempre y cuando caminemos por ese camino que Dios nos está mostrando. En este caso, por el camino que Jesús nos ha mostrado. No por nuestro propio camino, no por atajos que Satanás nos pone para llegar más fácil a nuestro objetivo. Según Satanás, para llegar al mismo fin, no. Dios ha prometido guardarnos cuando estamos en ese camino que Él nos ha mostrado. Y esto, Mateo lo está comparando, o Jesús le contesta diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? En Deuteronomio 6, versos 16 y 17, dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová y vuestro Dios, los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. ¿Por qué? Esto recordando cuando pasaron en un lugar donde no había agua y empezaron a murmurar. ¿Y sabe lo que dijeron? ¿Está Jehová entre nosotros o no? Y tentaron a Dios. A ver, Dios, muéstranos si estás con nosotros. Voy a hacer esto y me voy a aventar, me voy a arrojar para ver si Dios está conmigo. Dice Jesús, no. Porque aquí está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios, sino más bien debes guardar sus mandamientos. Nuestro papel no es estar buscando evidencias o pruebas para ver si Dios está conmigo. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello para ver si Dios está conmigo. Nuestro papel no es ese. Nuestro papel, ¿cuál es? Guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová, sus testimonios, sus estatutos. Jesús contaba con la provisión de Dios. Ahora contaba también con la protección de Dios. Jesús sabía que Dios lo iba a proteger, pero necesitaba hacer algo para comprobar si lo haría. No. O sea, la presencia de Dios no está condicionada por las cosas externas. Cuando usted está pasando una prueba muy difícil, ¿qué piensa? Dios ya se olvidó de mí, ya me abandonó. ¿No será la voz de Satanás diciéndole, haz esto a ver si Dios está contigo? A ver si es cierto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Y mucha gente es así imprudente, ¿no? Yo creo que esto ahora en la pandemia estuvo muy en discusión este pasaje, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. No, pues a nosotros no nos hace nada la pandemia, nos reímos de la pandemia, decían algunos. Pero lamentablemente muchos cristianos murieron. Porque somos humanos. No tentarás al Señor tu Dios. La última tentación. Lograr un fin bueno, pero por medios ilícitos. El fin no justifica los medios. Pero en este mundo el fin justifica los medios. Pero en Dios no. En el camino de Dios, en el reino de Dios, no. Otra vez en el verso 8 de Mateo 4, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Realmente esto era muy tentador, déjeme decirle, porque le está diciendo, no debes pasar por la cruz. No debes pasar sufrimiento, no debes pasar el desprecio, la incredulidad, el rechazo. Solamente póstrate y adórame y yo te voy a dar todos los reinos del mundo y toda la riqueza y la gloria de ellos. Pero aquí está la perversión en su máxima expresión. ¿Sí? Porque no solamente era adorar. O sea, esta palabra es suplicar. Viene de una raíz del griego que significa besar.
¿En qué sentido? Como el perro lame la mano de su amo. Fíjese que le está diciendo, mira, sométete a mí, besa mi mano, adórame, humíllate ante mí, sé mi perro y yo te voy a dar todos los reinos. ¿Se da cuenta de lo que le está pidiendo el diablo a Jesús? Por eso en Deuteronomio 6:12, que es lo que Jesús usa, en Deuteronomio 6:12, los versos anteriores dice, después de que estés en la tierra que Dios te da y de que disfrutes todo lo que Dios te da, dice en el verso 12, Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y más adelante en el 14 dice, no andarán en pos de dioses ajenos. No deben ir a adorar a otros dioses. ¿Y lo hizo el pueblo de Israel? No. El pueblo de Israel, llegando a la tierra de Canaán, se puso a adorar a todos los ídolos y los dioses de las otras naciones. No sirvieron a Dios. Pero Jesús le está diciendo a Satanás, no. Y bueno, es que ¿por qué era tan atrayente esa religión de los cananeos para el pueblo de Israel? Porque eran los dioses de la prosperidad, de la fertilidad, de la lluvia, la fertilidad. Ellos querían lo material, querían la prosperidad material. Por eso era tan atrayente y decían ellos, vamos a adorar. Pero Dios les había dicho, yo los voy a cuidar, yo los voy a sustentar, yo les voy a dar a la lluvia a su tiempo. Pero ellos, ¿a quiénes buscaban? La prosperidad de la idolatría de este mundo. Y entonces aquí también el diablo le está diciendo a Jesús, mira, vas a llegar al mismo fin. ¿A qué vino Jesús? ¿No para ser el rey de todas las naciones? El diablo está diciendo, yo te lo voy a dar. Nada más bésame la mano, arrodíllate. Los reinos que ofrece Satanás a Jesús y su gloria, ¿cómo se habían logrado? Póngase a pensar, ¿cómo se han logrado esos reinos? Ahorita, ¿cómo se han logrado las grandes potencias del mundo? ¿No ha sido por medio de guerras? ¿Sí? ¿Por medio de la explotación de las masas? ¿Por medio de intrigas y de traiciones políticas? Pero el diablo le está diciendo, aquí están. Pero Jesús no vino a ganar ese reino de esa manera. Por eso en el Salmo 2 que ya leímos en el versículo 7 que decía, yo publicaré el decreto, Dios me ha dicho, o Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero el verso 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Sí, Jesús venía a ganar ese reino, pero ¿por medio de qué? De la humillación, la obediencia, por medio de su muerte. Muchos cristianos hoy en día no ven esto. Buscan el reino terrenal y la gloria de este mundo, lo material, la fama. Esta es la tentación del mundo, de Satanás. Desviar nuestra mirada de lo celestial a lo terrenal. Es lo que quería Satanás que Jesús hiciera. Lograr el mismo fin, ser el rey de todas las naciones, pero por un medio ilícito. Y Jesús le dice, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No sirvamos a este mundo, hermanos. Entonces, voy terminando. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. De hecho, aquí dice, y Satanás, el último verso, el 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero en otro evangelio, ¿cuál es? Que dice, le dejó por un tiempo. O sea, después regresó Satanás a volver a poner tentación.
Por eso hablo de la guerra espiritual. ¿Qué relación tiene entonces entre este bautismo y la tentación o el desierto en nuestra vida? ¿El bautismo qué significa? Que hemos entrado al pueblo de Dios, que hemos muerto al mundo y nacemos a una nueva vida. Entonces ya nacimos, pasamos a ser pueblo de Dios y ahora todo está bien. Ya no hay problemas, no hay enfermedades, no hay luchas, no. Dando el siguiente paso, que está el desierto. Y vienen las pruebas, las luchas, está la realidad, la vida, las dudas, las tentaciones. Pero podemos aprender a cómo Jesús venció en esta guerra espiritual. ¿Cómo venció? ¿Sí? Él fue tentado igual que nosotros, dice Hebreos, ¿no? Sin pecado. Jesús fue tentado en todo y enfrentó las luchas haciendo uso de los mismos recursos que nosotros tenemos a nuestro favor. ¿Qué? La comunión con Dios, la oración, el ayuno, la obediencia y sobre todo el sometimiento a la palabra de Dios. Es lo mismo que nosotros tenemos. ¿Queremos vencer en esa lucha? Si quieres danzar 5 horas, danza 5 horas, pero ora, ayuna, ten comunión con Dios, sométete a la palabra de Dios. El que brinque más fuerte no va a vencer a Satanás. El que viva la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué dice Santiago 4? 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo tenemos la victoria? Someteos pues a Dios. ¿Sí? Resiste al diablo, porque él va a querer que no te sometas a Dios. Resiste al diablo y él huirá de ti. Entonces, hermanos, la única manera de vencer en las luchas es sometiéndonos a Dios. Resistir la tentación. ¿Cuál es la tentación? Según lo que vimos, de usar a Dios para lograr mis propios fines. Esa es la tentación. Usar a Dios para suplir mi deseo, mi necesidad, y no para cumplir la voluntad de Dios. No. Jesús se sometió a la voluntad de Dios. La victoria no está en que digas la palabra, sino que te sometas a ella. Vamos a orar. Padre, agradecemos, oh Dios, por tu palabra, por lo que tú nos has dado, un arma tan poderosa, que cuando nos sometemos a ella, el diablo tendrá que huir de nuestras vidas. Dios, en esta hora te agradecemos por esta palabra y ayúdanos a tener esa victoria cada día en la guerra espiritual. Y que podamos vivir en tu palabra. Y aunque venga Satanás, que no desviemos nuestra mirada de lo celestial a lo terrenal. Padre, te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.